Bueno, el tema de hoy es sobre la Lemuria y la Atlántida, viernes 13 de junio del 2014. El título es La Lemuria y la Atlántida. La Atlántida es un nombre que habéis escuchado nombrar muchas veces, ¿verdad? Para mucha gente del planeta es un mito, el mito de la Atlántida. Para X personas, no sé cuántas, es una realidad. Aunque no haya restos, por lo menos restos así reconocidos oficialmente. Sí que hay restos submarinos de alguna naturaleza, pero todavía están por descubrir, según está previsto, restos mucho más espectaculares sobre este continente que ocupaba el Océano Atlántico. Ahora lo explicaré un poquito más, pero Atlántida, ya lo dice la palabra, Atlántida, Atlántico, Océano Atlántico. Se llama así por ser, aunque no era el nombre antiguo, por ser ese continente que ocupaba gran parte de este océano. No solo del océano, ocupaba más espacio e incluso España, lo que hoy es España, la península ibérica, formaba parte de este continente, de la Atlántida. Y España, y Francia, y el norte de África, etc. El caso es que el nombre es este. A veces he oído de quien decir que en la zona de Grecia o por ahí, pues todas esas islas del mar Egeo, de Creta, etc., es la Atlántida. En parte es verdad, pero no es del todo verdad, porque la Atlántida, el núcleo principal es el Océano Atlántico. Pero como ocupaba también otras partes, incluso América Central, América del Sur, etc., ahora comentaré algo más, pues entonces no es solo Océano Atlántico, abarca más. Por lo tanto, en parte es verdad, pero decir la Atlántida solo allí, eso ya es limitarlo mucho. Era un continente muy amplio. Estamos hablando de hace unos cuantos millones de años, no miles, sino millones de años. Y anterior a la Atlántida está la Lemuria, que es una palabra menos conocida, el continente de la Lemuria, lemuriano, o la raza lemur, igual que se habla de raza atlante. Claro, una cosa es el continente atlante, de la Atlántida, y otro es la raza atlante, que es el nombre que designa a los seres humanos que ocupaban en aquella época aquel lugar del planeta. Entonces, pues es un tema que suscita el interés o no, depende de quién, de las personas. La semana pasada, cuyo tema era la mediumnidad y los fenómenos psíquicos y otros fenómenos psíquicos como formas de manipulación humana, pues nombré la Atlántida. Y dije que algunas personas que hoy día, a pesar del transcurso del tiempo, tienen esta facultad, entre comillas, de la mediunidad, o los curanderos que tienen esa facultad de curar, son personas que vivieron estas cualidades que eran habituales en la Atlántida, pero no las trascendieron y les han quedado rezagadas. Algo así, pues también volveré a decir hoy, pero era para situarnos. Algunas personas, a lo mejor estuvisteis en el cursillo sobre psicología de las enfermedades que impartí el fin de semana pasado, pues también nombré la Atlántida, cuando expliqué que el cáncer es la enfermedad cuyo origen básico fue la Atlántida, final de la raza lemur y durante la Atlántida. Es una enfermedad muy antigua, el cáncer, y procede de la Atlántida. Expliqué que las enfermedades venéreas se originaron en la raza lemur, que es cuando empezamos a ser seres humanos. Concretamente, hace 18,5 millones de años. Pasamos del reino animal a la individualización humana. Ahora explicaré más de esto. En la raza lemur. Y luego continuó la raza atlante. Entonces hay enfermedades que las más antiguas de la humanidad son las venéreas de la raza lemur. Y como resultado de la represión de la sexualidad y de las emociones, etc., surgió el cáncer en la raza finales de la Lemuria y durante la raza atlante. Por lo tanto, nombré también la Atlántida. Es decir, que en varias ocasiones, por varios motivos de diferentes temas,
he hecho alusión a la Atlántida. Pero si habéis leído algún libro o habéis oído hablar de la evolución de la humanidad en este planeta y de las distintas razas, pues sabréis, y si no lo digo ahora, que la evolución no solo de la humanidad, sino de los distintos reinos, desde un comienzo hasta un final, que no es final, porque el final siempre es el comienzo de otra cosa, durante millones de años es a través de 7 razas raíces. Esto es importante, raza-raíz, porque hoy día la palabra raza, pues nos referimos a lo que ya sabéis, la raza blanca. ¿Os acordáis cuando estudiábamos raza blanca, raza amarilla y raza negra? Aunque luego hay subrazas diversas, hay muchas en el planeta, igual que hay 5 continentes, pero luego pues hay distintos países en cada continente con sus distintas características. Entonces, cuando hoy día decimos razas, nos referimos a subrazas, pero en la literatura que habla de estos temas se dice raza raíz. Es el conjunto de la humanidad que está viviendo con unas características y luego esas características de esa raza raíz, de cada raza raíz que dura millones de años, se bifurcan en 7 subrazas y luego otras bifurcaciones. De tal manera que podemos encontrar numerosísimas razas con minúscula al mismo tiempo en el planeta, que son como subdivisiones, que eso se nos escapa, y aunque a veces se habla de esto, no hay una clasificación que yo conozca que esté todo, digamos, perfectamente perfilado y definido. El caso es que algunas son más conocidas, se dice la raza negra, ¿verdad? O la raza oriental, o la raza amarilla, la raza blanca, se dice a veces. Y muchas veces también se dice en plan discriminativo o racista, en sentido peyorativo. Pero yo no voy a hablar, como comprenderéis, en sentido racista o discriminativo. Fijaos que racismo viene de raza, racismo. Es la persona que, como sabéis, que discrimina a otras de otras razas y considera que la suya o algunas razas son superiores a otras, ¿verdad? Y eso muestra el orgullo que puede manifestarse de muchas maneras. Y todo esto, racismo, orgullo, viene del egoísmo humano, de la naturaleza egoísta de la personalidad, del ego. Por lo tanto, a veces la connotación de raza es negativa, pero yo voy a hablar en un sentido evidente, positivo, no en sentido de discriminación, sino que la evolución de la humanidad, como de todas las especies animales, vegetales, se bifurca en numerosas formas diferentes. Y unas duran un tiempo, luego caducan, desaparecen, son sustituidas por otras, sean animales, plantas, minerales y, lógicamente, los seres humanos. Por lo tanto, es la cosa más natural del mundo que las razas tengan su principio, su desarrollo y su final, como las naciones, como las civilizaciones, como las culturas. Por mucho que haya subido una cultura, una civilización, después de la subida viene la bajada y la muerte, la desaparición, para luego, pues lo bueno que haya conseguido, volver otra vez a expresarse de otras maneras. Igual que nosotros tenemos un cuerpo que va desarrollándose durante unos años, luego tiene su involución hasta que morimos. Pero como seres internos, eso es otra cosa distinta. Vamos expresándonos en distintos cuerpos. Y lo mismo pasa con el conjunto de la humanidad, que se va expresando a través de distintas razas. O, dicho de otra manera, la conciencia del logos del planeta se va expresando a través de distintas razas o distintas formas de expresión. El caso es que cuando se estudia cosmología, que es otro de los cursillos que imparto, este año no lo he impartido, pero que imparto cada año aproximadamente, explico pues una serie de procesos de evolución de las oleadas de vida a través de los distintos planetas. Y cuando pasa en nuestro planeta, cada vez que pasa una oleada de vida, ese tiempo, hasta que sale del planeta, luego a lo mejor vuelve otra vez, y el planeta queda, no desaparece el planeta, pero queda, digamos, sin ese florecimiento. Eso se divide en 7 razas raíces.
En estos momentos estamos en la quinta raza raíz, cuyo nombre es Aria, y no confundáis con la raza aria que se nombra culturalmente relacionada con Centro Europa, etc. Es el conjunto de una raza que empezó hace unos 60.000 años en la India, la raza aria. Y ya he citado 3 nombres: Lemur, Atlante y Aria. Pero he dicho que hay 7 y estamos en la quinta. Por lo tanto, hay 2 primeras que son la etérica o polar, la primera, la hiperbórea, la segunda, ahora hablaré de ellas, la tercera es la Lemur, la cuarta es la Atlántida y la quinta en la que estamos es la Atlántida es la cuarta, la quinta es la Aria. Y como cada raza raíz se divide en 7 subrazas, es una subdivisión otra vez en 7, en nuestro sistema solar el número 7 se repite mucho, en muchas cosas básicas. Entonces estamos en la quinta raza raíz aria, quinta subraza. Es decir, que iremos entrando progresivamente en la sexta subraza, luego vendrá la séptima, acabará la quinta y luego vendrán 2 razas raíces más. Cuando acabe la séptima no seremos igual que somos ahora, seremos cuerpos muy sutiles, como de energía, transparentes y muy finos, muy distintos, igual que somos muy diferentes de las primeras razas. Es decir, que aún faltan millones de años para que se cumpla este ciclo, que nunca es el final porque todo continúa. Por lo tanto, estamos hablando de algo que dura muchísimo tiempo. Cuando digo la primera raza, que se llama etérica o polar, de estas 2 maneras, no era física, era una raza, como dice la palabra, etérica. El cuerpo etérico, sabéis que lo nombramos como el cuerpo de energía que compenetra al cuerpo físico. Cuerpo etérico, o cuerpo vital, decimos a veces, que no se ve con los ojos normales, pero es el cuerpo de energía, donde están los chakras o centros de energía, los nadis, por donde va la energía, etc. Ese es el cuerpo etérico. Y por lo tanto, con los ojos ordinarios no se ve. Se ve el físico denso. Pues bien, cuando se dice raza etérica, es que los cuerpos de aquel entonces, de lo que se llama, ojo, pero porque en literatura se le llama humanidad, raza humana, aunque el cuerpo, como os voy a decir, no era físico, era etérico. Y tenía una forma, como se nos describe, no lo he dicho aún, pero las personas que han podido ser capaces de ver, entre las que está nuestro amigo Vicente Beltrán Anglada, que cito mucho, que tienen esa clarividencia superior, que pueden ver, o podían ver, el pasado, el futuro, y remontarse hasta millones de años, como el caso de Vicente. Cuando habla de esto, en sus libros, habla por su percepción directa. Por supuesto que antes él ha habido seres que han hablado de estos temas, ¿verdad? Blavatsky, en el siglo XIX, con seguidores de la Sociedad Teosófica, Leadbeater, etc., han hablado de muchos temas, entre ellos de este tema que nos ocupa. Cuando empezó a darse de un modo más directo a la humanidad fue Blavatsky en el siglo XIX, que era también muy clarividente y podía ver lo que sucedía en el pasado, pero de un modo tan vivo, incluso más, que como si viéramos lo que está sucediendo en el presente. Luego otros seguidores, entre los que está Vicente, al cual conocí durante años personalmente, han tenido esa capacidad de poder ver muchas cosas. Y por eso cuando nos hablan, entre otros temas, de las razas, como hace Vicente, está hablando no por haber leído a otros autores, sino por experiencia directa. Entonces, no solo esto, sino también otras personas, estos autores y otras personas que yo pueda conocer, que tienen también esta capacidad. Y por lo tanto, me estoy basando no en algo que yo veo, que tengo miopía y no veo más que lo cercano, estoy basándome en aquellos seres de confianza que pueden estar siendo capaces de poder ver estas cosas. Entonces, el cuerpo de la raza primera era en forma de saco disforme, por lo tanto no tenía esta forma de tronco y extremidades, sacos flotantes que pululaban. Hay que tener en cuenta que entonces el planeta no era tan materializado como estaba en constante ebullición. Cuando un planeta se forma y durante millones de años está en continuo movimiento, fuego,
rocas que se elevan, terremotos, volcanes, convulsiones continuas, están en continua evolución. Y no había una tierra en la que asentarse, como tenemos ahora. Por lo tanto, era una raza que no podía ser física porque no tenía una estabilidad donde mantenerse. Y se le llama humana porque es el tronco a través del cual como ahora explicaré, surgió la raza humana. Igual que también había una serie de especies animales o vegetales o minerales, también distintas de las actuales, que fueron la raíz de donde fueron surgiendo las demás especies que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Entonces, pues también Vicente describe esa visión de cómo eran, de algo, y se reproducían a sí mismo. Por eso se habla que en el pasado éramos andróginos, hasta la raza lemur éramos andróginos, no había sexo, de tal manera que el ser se reproducía como gotas de sudor. Es una de las expresiones que se utiliza en las escrituras. Se reproducía a sí mismo. Entonces eran asexuadas y entonces estaban flotando. ¿Qué ocurrió? Los devas que habían entonces aquí en el planeta hicieron durante unos cuantos millones de años, en los libros a veces ponen 300 o 400, en fin, eso es lo de menos, millones de años, empezaron a ensayar formas etéricas para ir creando. Esto es como cuando nosotros los seres humanos decimos vamos a ensayar esto o lo otro hasta crear una creación del tipo que sea. Pues entonces fue un proceso larguísimo, con formas medio mezcladas animales, humanas. De ahí que la mitología, que es algo más sabio de lo que creemos, pues a veces nos habla de seres híbridos, mezcla de un tipo y de otro. También, aunque eso es simbólico, también procede de esa percepción de la antigüedad. Hasta que vinieron unos pitris, que son los seres, cuando a veces habéis oído o leído, si es el caso, que nuestros cuerpos de la personalidad son de pitris, lunares, son cuerpos lunares, significa que el planeta del cual procedemos antes de aparición en la Tierra es la Luna, o era la Luna. Lo que ahora queda la Luna es el cadáver que se va poco a poco descomponiendo de ese planeta anterior al nuestro, es nuestra madre. Cuando acabó la evolución en el planeta Luna, todos los reinos pasaron a un planeta que se creó que es el actual en que nos encontramos. Por eso se habla de la cadena lunar. Por eso, para situarnos, habría que conocer lo que estudia la cosmología. Entonces, los devas de la cadena lunar son los devas que crearon o crean el cuerpo físico, emocional o astral y mental. Los tres cuerpos del ego o de la personalidad. Mientras que nuestro yo superior es solar. Nuestros cuerpos se llaman lunares y el yo superior o alma es solar. Hay una diferencia en la procedencia. Entonces los pitris lunares sacaron de sus cuerpos etéricos las formas con las cuales crearon esta primera raza, que duró millones de años. Las razas, conforme van avanzando, van durando menos. Es decir, que la duración cada vez es menor. Al principio dura mucho y luego se va reduciendo. ¿Qué ocurre? Durante millones de años se expresó esta raza. Y se puede decir que los devas son los que enseñaban a esta raza incipiente a comer, a respirar, porque eran formas de saco, según se nos describe, con dos orificios para la respiración, para la alimentación y para la expulsión. Luego vino la segunda raza, raíz, que se dice que también era etérica, aunque no era ni etérica ni física, era como una mezcla de ambas. Y entonces, al final de la primera, ya el cuerpo iba ya haciéndose más sólido, y andaba, al hacerse más sólido ya estaba por la fuerza de gravedad lógicamente en el suelo y andaba como inclinado, como arrastrándose. Ya en la segunda, la hiperbórea, se llama hiperbórea porque también el nombre del continente que ocupa lo que ahora es Asia, por el norte, en forma de herradura, estaba situado en el planeta, ya de un modo más estable. Y el cuerpo iba, aunque todavía era etérico, adquiriendo materia más sólida, física, se iba densificándose. De tal manera que en esta segunda ya adquirió una determinada fuerza, el cuerpo ya parecido al nuestro, pero gigante, de 3, 4 o 5 metros de altura, en la segunda, estoy hablando de la segunda, la raza hiperbórea, ocupando ese continente que ya estaba estable
y con animales de los que sabéis, de estos animales tan gigantes que se nos habla por el encuentro de restos, de estos animales gigantescos. Entonces el ser de aquel entonces tenía que convivir y por lo tanto, si hubiera sido como nosotros, no hubiera podido sobrevivir. Tenía que ser también gigante para poder, digamos, sobrevivir en relación con estos animales gigantescos de aquella época. Y esto entonces empezó a desarrollarse no solamente esa capacidad física y esa fuerza que a veces se dice, esa fuerza, sino que además se empezó a desarrollar la sensibilidad. Empezó los guías de la raza humana a introducir el átomo permanente emocional. En la primera, el átomo permanente físico, en la segunda, el átomo permanente emocional. Y entonces empezó la sensibilidad. Empezaron a agruparse por afinidades. Lógicamente, para poder defenderse de enemigos, pues una tendencia es la de la agrupación. Y entonces esto que siempre ha existido, pues empezó a ir desarrollándose en los niveles de evolución en que se encontraban en aquel entonces. Por lo tanto, esa sensibilidad se dice que empezó hacia el reino vegetal. El reino vegetal es el reino que más ha evolucionado en nuestro planeta, dentro del reino. Entonces, la sensibilidad hacia el reino vegetal y hacia el sol también. De aquella época procede ese famoso culto al sol que todavía existe, que ha existido a lo largo de la humanidad. Dentro de la adoración religiosa, sabéis que a veces se dice de un modo ingenuo y por ignorancia, los primitivos adoraban al sol, como si fueran seres más primitivos, al sol. Todo depende de qué se considera por sol, pero era lógico que el sol, como dador de vida, por el calor que necesitamos y por todo, pues era lógico que fuese una fuente de adoración y de las plantas. Es decir, que empezó en esta segunda el desarrollo de la sensibilidad. Por eso, si entendemos por yoga todo aquello que el ser humano con guías ha realizado como técnica o como estímulo para desarrollar sus cuerpos, en la primera raza se empezó con el Hatha Yoga. Enseñar a comer, a respirar. Todo esto que dura millones de años también se le llama Hatha Yoga. Igual que hoy día Hatha Yoga se llama a unas asanas, a unas posturas dentro del yoga. Pero también, según este libro de Vicente Anglada, Los misterios del yoga, Hatha Yoga sería todo aquello que el ser humano puede realizar para el desarrollo de su cuerpo físico. Por eso, la adecuada alimentación, el deporte, la gimnasia, todo lo que contribuye al cuerpo físico, se le puede dar el nombre genérico de Hatha Yoga. Y todo aquello que desarrolle la sensibilidad emocional, se le da el nombre de Bhakti Yoga. Estamos hablando no de los yogas tal como los conocemos actualmente, sino en sentido mucho más amplio, desde aquella época primitiva. De tal manera que el Bhakti Yoga comenzó, en este sentido que hablo, como enseñanza de los devas a desarrollar esa sensibilidad y admirar el sol y la belleza del reino vegetal en esta segunda raza. También a poder realizar toda esa serie de realizaciones más concretas. Y llegamos a la tercera raza raíz, la lemur, en la que, como voy a decir, empezamos a ser seres humanos tal como se dice directamente se designa con esta palabra. Y la tercera raza lemur, ya el cuerpo ya estaba densificado, pero seguía siendo de una gran altura y con un solo ojo. De ahí viene la mitología del cíclope. Éramos cíclopes. Es decir, que en la raza lemur, el ser humano no teníamos dos ojos. Eso se adquirió posteriormente, para tener una visión material más concreta. Era un solo ojo. Y además no se veía las cosas como las vemos ahora de tipo concreto, material, sino se veía una mezcla de físico, etérico, astral. Se percibía lo interno, lo sutil, con ese ojo. Se dice que ese ojo fue desapareciendo con el tiempo y convirtiéndose en la glándula pineal, que es una glándula endocrina relacionada con el centro de los 7 chakras que tenemos aquí, el chakra coronario, ¿verdad?
entonces la glándula pineal se asocia a la intuición y a una serie de facultades. Pero ojo, porque la clarividencia de los cíclopes no era como hoy entendemos la clarividencia, era muy elemental, porque todavía no había mente, o la mente estaba en sus inicios, no había mente con la cual pensar como nosotros podemos pensar. Esa mente se adquirió en la quinta subraza de la tercera, en la menor. Entonces, esas construcciones que a veces se encuentran en algunos lugares del planeta, que además se llaman ciclópeas, que a veces habéis visto en documentales o en fotografías, que con los medios técnicos no se pueden construir actualmente, las construían los cíclopes, que tenían una gran fuerza y, lógicamente, y guiados por aquellos que sabían cómo hacerlo, esas construcciones con esos bloques que ni con grúas se pueden elevar. Si habéis visto algunos de estos restos, esas construcciones llamadas ciclópeas estaban hechas en la raza Lemur o en la raza Atlante posterior. La raza Lemur, no lo he dicho, ocupaba lo que se llama ahora el Océano Pacífico. El Océano Pacífico. Pero no solamente ocupaba el Océano Pacífico, sino también por la parte, si miráis en un mapa del Océano Pacífico, hacia la izquierda que viene África, ¿verdad? Y hacia la derecha pues está América. Por cierto, el continente americano se formó antes que el europeo, es mucho más antiguo. La tierra de América, América Norte, Sur, es mucho más antigua que nada. Y existía ya en la raza Lemur. Lo que pasa es que todavía fue habitado posteriormente. De la raza Lemur, que fue destruida cuando acabó por terremotos, por volcanes y terremotos, así como la Atlántida, como os explicaré, fue hundida por el agua, la Lemur fue destruida con fuego, terremotos, volcanes. Pero antes de que ocurriese eso, distintos seres, los millones de habitantes de la raza Lemur, fueron poco a poco emigrando. Parte emigró hacia el norte, hacia la derecha, y entró por el estrecho de Bering, por Alaska, hacia América. Y entonces, poco a poco, por América del norte hacia el sur, fue estableciendo, digamos, nuevas civilizaciones. Otra fue hacia la parte de la izquierda, porque la Lemuria también lindaba con Asia. Y cuando se destruyó quedaron islas como islas de, bueno, Australia, Madagascar, todas estas islas que vemos, y muchas de ellas repartidas por el Océano Índico. La raza Lemur llevó una gran civilización, un gran desarrollo. Lo que ocurre es que la mayoría de la población era ignorante, no penséis. Eran unos pocos, como siempre ha ocurrido, en mayor o menor número, los más sabios, los más conscientes, los más elevados y evolucionados espiritualmente, que son los guías que van dirigiendo a las masas. Entonces, ¿qué ocurrió en la quinta subraza de las 7 de la raza Lemur? Pues que se decidió dar un impulso evolutivo al planeta y por lo tanto a la humanidad. Entonces, el logos del planeta pues pidió que vinieran de otros lugares seres muy avanzados, concretamente de Venus. El planeta Venus lleva una evolución millones y millones de años por delante nuestro. Por cierto, de nuestro sistema solar, los planetas menos evolucionados somos, además de nosotros, Marte y Plutón. Marte, la Tierra y Plutón. Los demás planetas van millones de años por delante de nosotros. Por eso sus habitantes, o la mayoría, están en cuerpos más sutiles y no se ven con los ojos, ¿verdad? No necesitan. Cuando decimos que un planeta está desierto, pues puede ser por eso, porque su evolución ya no necesita el agua, no necesita la vegetación, está en unos niveles más sutiles, está desarrollándose. O, como el caso de la Luna, que no es un planeta vivo, sino un planeta muerto, es un cadáver que se está descomponiendo lentamente. Pero los demás planetas, que no es la Luna, son planetas que pueden tener una evolución muy superior. Y entonces que vinieron de Venus lo que se llama Sanat Kumara, junto con otros discípulos suyos, los señores de la llama, si lo leéis en la literatura, a establecer el proceso evolutivo aquí en la Tierra y servir de intermediario al Logos. El Logos de nuestro planeta es como la mónada nuestra. Sanat Kumara y los que vinieron es como el alma.
y luego está el planeta, que sería como la personalidad. Por analogía, pasa lo mismo con nosotros. Nuestro espíritu tiene, para conectar con la personalidad, necesita de un intermedio, que es el alma. Es decir, que tenemos espíritu, mónada, alma y personalidad. Y entonces en el planeta, en conjunto, por analogía, sucede lo mismo. Y para impulsar la evolución, no solo humana, sino de los demás reinos, vino esta jerarquía llamada de los señores de la llama de Venus. Y se establecieron en cuerpos etéricos, no físicos, en una isla, que lo que ahora es el desierto de Gobi, en Asia Central, en China, está el desierto de Gobi, ¿verdad? Entonces era un mar, y había una isla. Es lo que se llama la Isla Blanca, el polo magnético terrestre. No el polo norte, el polo magnético. En esa isla llegaron y se asentaron. Es lo que las tradiciones han narrado, a veces poéticamente, simbólicamente, en sus carros de fuego, que es una forma simbólica de decir que vinieron en las bolas de fuego, en sentido etérico, vamos a decir, de energía. Lo que pasa es que en las distintas escrituras antiguas, como sabéis que son poéticas, se las escribe de una manera que hay que saber interpretar. Y estos seres lo que hicieron fue impulsar el proceso evolutivo de la humanidad. Aunque hemos hablado de razas humanas, a partir de ese momento empezó la humanidad como tales. ¿Qué quiere decir? Que los seres que ya tenían una forma, digamos, humana, aunque de gran altura, ya con esta configuración que tenemos, sí, pero sin mente, se introdujo el aspecto mente, que es lo que nos caracteriza como seres humanos, la mente. Por supuesto, físico, emocional y mente. Los animales tienen un germen de mente, pero no tienen mente. Es una mente muy elemental. Entonces, cuando adquirimos la mente, pues la podríamos comparar con la mente primitiva o elemental de un animal, para entendernos de alguna forma. ¿Qué ocurrió también? Hay una cosa que también es interesante saber. De las distintas formas de expresión, las entidades que iban a ocupar esas formas ya creadas anteriormente, hubo unos que rechazaron esas formas y otros que se adaptaron, de las entidades o mónadas. Y aquellos que rechazaron, pues empezaron a degenerar dentro de la etapa humana. En lugar de seguir la evolución humana, empezaron a degenerar. Y es lo que hoy día se llaman los monos antropoides, ¿verdad? De tal manera que cuando se dice desde el punto material que el hombre desciende del mono, es al revés. El mono actual es una degeneración de aquella raza inicial humana, que ya estaba individualizada, que se individualizó, pero que no pudo avanzar porque hubo un rechazo. Y entonces no hubo una adaptación evolutiva. Y entonces aquellas entidades fueron degenerando en las especies que se incluyen, como sabéis, dentro del reino animal, que se llaman los monos. De tal manera que cuando Darwin habla de la evolución de las especies, pues es un trabajo muy interesante, muy importante, pero solo desde el punto de vista material. Desconocía la dimensión interna, espiritual. No procedemos del mono, sino que es al revés de como decimos, de un tronco común. Hay una bifurcación que sigue evolucionando y otra que involuciona, que no evoluciona. Es decir, igual que en las especies, unas van avanzando hacia adelante y otras se quedan rezagadas, como ya sabéis, algo así. Y entonces lo más importante de la raza de Nur en aquella época estamos hablando de 18,5 millones de años, la creación de la humanidad con la mente. Y no solo fue introducir la mente en el ser humano, sino también los ángeles solares, que son unos seres muy evolucionados, maestros, que se sacrificaron, como ocurre en todos los lugares, en otros lugares del espacio, para impulsar la evolución de la humanidad. Por eso cada ser humano desde entonces, lo que llamas seres humanos, no animales, tenemos un ángel solar, es lo que a veces podemos llamar el maestro interior, a nuestro lado, con una paciencia de millones de años, tratando de ayudar a nuestra alma. Sin el ángel solar, el alma, estaríamos millones de años más retrasados. Pero gracias a los ángeles solares hemos evolucionado. Todo depende de con qué nos comparemos.
Y eso es lo que ocurrió en aquella época cuando vino la jerarquía espiritual, en la raza Lemur. La raza Lemur acabó, hizo su desarrollo y empezó solapadamente, no queréis que acabe una raza y empiece la otra, se solapan, la raza Atlante, la Atlántida. Y de la Atlántida sí que se nos dice los nombres de las 7 subrazas: Ramoajal, Tlavatli, Tolteca, Turania, semitas originales, acadiana y mongólica. Esta última, mongólica, nos suena a Mongolia, ¿no? A los mongoles. Y tiene que ver con esa zona de Asia. Es la única que no estaba ligada al continente atlántico, esta última, la 7ª, la mongólica. Pero que los descendientes de los atlantes, cuando se hundió la Atlántida, que emigraron hacia Asia, y se establecieron muchos en Asia Central, pues también crearon el núcleo de la raza mongólica, que está en la zona, como sabéis, de China. De tal manera que esa es la única que no va en contacto directo. De estas que he citado, pues Ramoajal, Tlavatlis, estas 2 primeras, pues fueron desarrollando distintas características, cualidades, pero para simplificarlo, porque esto es larguísimo, como podéis ver, y los detalles, pues creo que no debo cansaros con detalles, sino ir más directamente al grano, deciros que en la tercera, Tolteca, pues hubo como un gran apogeo de la evolución de la raza atlántica. Apogeo. Así como en la siguiente, la Turania, ya en la Tolteca hubo un apogeo y luego hubo una decadencia. Cuando digo decadencia es el egoísmo humano, como es evidente que todavía sigue existiendo en el planeta, hay bastante, por eso estamos como estamos, pues en aquel entonces, sin mente, pues era otra forma de expresión del egoísmo. Y entonces los poderosos, que estaban del lado de la luz, pues trataban de dirigir a las masas para el bien. Y los poderosos, que habían desarrollado mucho del lado de la oscuridad, pues trataban de utilizar a los seres humanos, y eso todavía existe en una cierta medida en el planeta, pues para impedirles la evolución y mantenerlos como esclavizados. De tal manera que en la cuarta subraza, la Turania, es cuando se llegó a una determinada dimensión de utilización de los poderes desarrollados en aquel entonces, utilizados como magia blanca y como magia negra. Magia blanca, magia negra, manejo de las fuerzas de la naturaleza. Pero llegó un momento en que, fijaos, la magia tanto blanca como negra llegó a unas alturas muy, muy amplias. Por ejemplo, se utilizó la energía de los éteres, como descubriremos ahora en la era de Acuario, no sé en qué momento, porque tenemos que cambiar mucho psicológicamente para hacerlo, como fuente de energía. Nos está esperando la fuente de energía que está en los éteres, que es una fuente inagotable que se utilizó en la Atlántida. Entonces, en las escrituras antiguas hablan de los vimanas. Los vimanas eran unas naves que se trasladaban por el agua, pero llegado a la tierra se elevaban en el aire y se podían desplazar por el aire. Naves volantes que podían tener pues para uno, para varios o para 200 pasajeros, depende del tamaño. Eso se utilizó en la Atlántida. Vimanas, si lo habéis oído decir Vimanas, las naves espaciales. Y luego las máquinas y todo eso desarrollaron un potencial con energía nuclear que todavía no hemos conseguido los seres humanos. Pero ¿qué ocurrió? Que por muy grandes que sean los descubrimientos, como pasa ahora, según la conciencia de los seres humanos, lo podemos utilizar para bien o para mal. Hoy día hay un sector de la humanidad que está intentando hacer el mayor bien y hay otro que está haciendo el mal. De tal manera que la gran guerra interna que tenemos ahora en el planeta, la gran guerra interna, es la lucha entre la luz y la oscuridad, que a veces se estalla en guerras externas, lo que solemos llamar guerras, pero hay una guerra muy fuerte, porque hay mucho egoísmo y hay fuerzas poderosas que están manejando, por ejemplo, la economía mundial. Y la economía mundial no está dirigida para el bien, si no, no estaríamos gran parte de la población mundial que se está muriendo de hambre, ¿verdad?
si todo estuviera dirigido al bien, porque tenemos alimentos y vivienda y todo suficientes para estar bien todos los seres humanos del planeta. Por lo tanto, hay una lucha que ocurrió también en la Atlántida. Incluso algunos de los magos negros de la Atlántida encarnaron en Alemania en el siglo pasado y crearon la organización llamada nazismo. Encarnaron 7 magos negros en Alemania por motivos kármicos del pasado, que son los que también estaban en la época de la Atlántida, es decir, que no habían desaparecido todavía de la faz de la Tierra. De tal manera que a veces se repite, no igual, pero por analogía, la historia en determinadas épocas. Y cuando llegó un momento, se estableció una lucha, y la magia negra iba apoderándose más y más del dominio del planeta. Los poderosos eran como reyes, como hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Reyes que a lo mejor algunos han preocupado por la población, pero otros pues han tratado de manipularlos con su poder grande y destacado, ¿verdad? De un modo autocrático. Entonces en la Atlántida, como no tenía la población mente todavía desarrollada, pues entonces era fácilmente manipulable. Entonces los poderosos lo utilizaron unos para bien y otros para mal. Pero llegó un momento en que el mal era tan grande que incluso en las guerras que se hacían, según tengo entendido, a veces a distancia se destruían los ejércitos, no directamente, sino con ese manejo oculto, energético de las fuerzas de la naturaleza. Había muchas cosas para poder manejar a distancia la materia. Es decir, unos poderes de la magia que, si ahora estuvieran, sería muy peligroso. No estamos maduros como humanidad para tener esos poderes. Y entonces la magia negra fue enseñoreándose del planeta hasta que llegó un momento en que estaba a punto de, digamos, de desaparecer. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que se invocaron fuerzas superiores, los seres responsables de la evolución, energías superiores, y se produjo el hundimiento del Atlántico por medio del agua. Pero hay que decir otra cosa. Este hundimiento que está en los diluvios de las escrituras sagradas, en la Biblia se habla del diluvio universal, en otras escrituras de otros pueblos también se habla de otros diluvios, fue la última de los hundimientos, en estos momentos, en esta época actual, hará unos 12.000 años, de la última isla, la Poseidonis, la que habla Platón en sus libros. Platón, como gran iniciado, habla de la Atlántida en algunos de sus libros, ¿verdad? Entonces, esta isla llamada Poseidonis es la última isla, pero la Atlántida empezó a hundirse, la parte del océano Atlántico, hace unos 850.000 años. Hubo una catástrofe y se hundió una parte. Y luego otra hace unos 200.000 años, otra hace 86.000 años, en fin, eso es más o menos aproximadamente, y la última fue esta isla. La penúltima fue de 2 grandes islas, Poseidonis y Ruta y Daitia, y Poseidonis fue la última hundimiento. Entonces la destrucción deliberada por la utilización fue el último de los hundimientos de la Atlántida, pero anteriormente en distintas fases separadas miles de años fue hundiéndose progresivamente, igual que la Lemuria fue hundida en el océano Pacífico. Pero antes de hundirse la Lemuria, muchos fueron, digamos, emigrando a otros sitios porque lo sabían. Solo se quedaron aquellos que se resistieron a dejar, como suele pasar siempre en estas cosas. Y claro, cuando se hundió la Atlántida, los que estaban, digamos, al servicio del bien conocían que esto se iba a producir y emigraron anteriormente. Unos por mar, otros por aire, otros por debajo. Y esa emigración por mar es lo que está simbolizado en Noé. Noé y el arca de Noé, que es un mito. No es que había un tal Noé que construyó un arca enorme que no tenía medios para ello. Todo eso es simbólico. El arca de Noé no era un barco construido en un momento determinado. Es que casi todo lo de la Biblia es simbólico, no es real. Sino es el símbolo de aquellos que antes de hundirse la Atlántida emigraron
por agua, por mar, hacia la zona de lo que ahora es Europa. De tal manera que la civilización egipcia procede de la Atlántida. España estaba en la Atlántida. Un grupo de la Atlántida es lo que ahora es el País Vasco. El País Vasco es una lengua que no procede de Europa, es una lengua de las más antiguas que procede de la Atlántida, la lengua del vasco, el País Vasco. Y de tal manera que un núcleo de eso se asentó en el País Vasco. Por eso hay una gran resistencia, digamos, a integrarse dentro del conjunto. Y luego pues se emigró hacia Asia, hacia la zona de Asia, y el inicio de la raza aria, que no he puesto en la charla porque esto sería muy largo, fue la raza hindú, hace unos 60.000 años, en la India. Es la primera subraza de la raza aria, la hindú, de las más antiguas que hay, la hindú. La segunda fue la árabe, la tercera la iraní, la cuarta la céltica y la quinta la teutónica, son los nombres en edad. La céltica y teutónica hace unos 20.000 años pues conviven, y de ahí, pues en otro momento ya lo explicamos, fueron surgiendo los distintos pueblos de Europa, de esa ramificación. Pero dentro de la raza aria, que procede de lo mejor de los restos del Atlante, fue en la raza hindú, donde ya la mente se desarrolló mucho más. Cuando se habla del desarrollo, antes os he hablado de Hatha Yoga, Bhakti Yoga, y no he hablado del tercer de los yogas, el Raja o el Raya Yoga, que es el yoga de la mente. Hatha Yoga, desarrollo del físico. Bhakti, la sensibilidad emocional, la devoción. Y el Raya Yoga, la mente. Hoy día, cuando se habla de estos yogas, ya lo sabéis. Desarrollo del cuerpo físico, desarrollo de la devoción a la divinidad, pero el Bhakti Yoga incluye el desarrollo de las emociones, sentimientos, deseos, el cuerpo emocional. Y el Raya Yoga, la mente concreta, ¿verdad? Concentración, meditación, etc. La actual raza aria, el yoga que corresponde es el Raja o Raya Yoga. Aunque en este siglo pasado se nos dio el cuarto de los yogas que tenía que venir en un futuro, que es el Agni Yoga. Agni, fuego, que tanto os he hablado. Que en dos palabras es vivir sin ninguna disciplina, vivir atentos al presente, sin disciplinar ni lo físico, ni lo emocional, ni lo mental. Y gran parte de la humanidad está preparada para pasar del Raya Yoga al Agni Yoga. Pero, según nos dice Vicente Anglada en su libro Introducción al Agni Yoga, pues hay sectores de la humanidad que, si se hace bien, necesitarían Hatha Yoga. Hay otros que necesitarían Bhakti Yoga, otros Raya Yoga. Y hay un sector preparado para el Agni Yoga. Es decir, que siempre hay seres rezagados que pueden necesitar disciplinas o técnicas anteriores. Y hay otros avanzados que se superan el yoga o las técnicas destinadas para una época determinada. Y eso es lo que ocurre con los yogas. Pero entendiendo ahora los yogas no como cosas concretas, sino como un proceso de desarrollo. Todo lo que sea desarrollar la inteligencia humana es Raya Yoga. No solo cerrar los ojos y concentrar y meditar, sino todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad para desarrollar la mente recibe el nombre de Raya Yoga. Pero todavía están los otros yogas, ¿verdad? El yoga, Hatha Yoga, en la raza Lemur, que es la raza que más llevó al arquetipo del desarrollo físico, de sus últimas subrazas procede la raza negra actual. La raza negra actual, de todas las razas que hay actualmente, es la más preparada físicamente que hay. Es una degeneración de la culminación de la raza Lemur, donde se desarrolló el cuerpo físico y las funciones orgánicas en la raza Lemur. Entonces, parte de esa raza Lemur es lo que hoy llamamos la raza africana. Por eso los negros, descendientes, hablo a nivel racial, de cuerpo físico, son descendientes de la raza Lemur. Y los chinos, japoneses, los indios de Norteamérica, esquimales, son los descendientes actuales de la raza Atlántida. Por ello encontramos más cerca, a pesar de los miles de años, en Oriente, descendientes de la raza Atlántica. Y
la raza aria, el conjunto de Europa, América, es, digamos, ya más definido de la raza aria. Todo esto sin discriminación, simplemente de rasgos raciales. Pero supongo que me estáis entendiendo el sentido que lo digo, y también que os digo que los seres, como la conciencia o el alma de los seres humanos, en su distinto grado de evolución, tiende a encarnar en distintas razas. Y esto cada vez más. De tal manera que seres evolucionados están encarnando donde menos esperamos, con distinta evolución, no solamente en núcleos, digamos, más de lo que solemos llamar más civilizados o avanzados técnicamente. Porque esto lo vamos a ver cada vez más. Las personas más evolucionadas no solo se van a expresar con títulos universitarios, se van a expresar, y no es por primera vez, a través de gente sencilla que no tiene eso que se llama cultura, pero que tiene un espíritu muy desarrollado y que por lo tanto están dando ejemplo de lo que es realmente la evolución. Eso va a ir cada vez más. Y cada vez las fronteras raciales, como las fronteras nacionales, van a ir desapareciendo cada vez más. El hecho de que ahora tengamos mente y esté más desarrollada que en aquel entonces, no quita que, como tenemos el cuerpo emocional, que es el campo de batalla, pues todavía grandes sectores de la población, como sabéis, nos dejamos llevar por las modas, por las opiniones, por determinadas directrices, ¿verdad? Y decimos, ¿realmente la gente está pensando, está utilizando la mente? La gente no se está dando cuenta que los de arriba la están manipulando, nos planteamos muchas veces. Aún así, en comparación con aquella época, aunque sea la Atlántida, la mente la hemos desarrollado mucho. Pero claro, como está la parte emocional está, digamos, dominando mucho la mente todavía. No hemos desarrollado la mente suficiente, me refiero a las masas, individualmente sí, suficiente para tener un criterio personal, propio, y poder decidir por nosotros mismos, y saber discernir si nos están engañando los de arriba o nos están ayudando, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente sí tiene ese discernimiento, pero todavía las masas tienen el discernimiento incipiente, está como comenzando, de tal manera que no sabemos. Por eso la democracia, que es el mejor de los sistemas, es muy imperfecta la democracia actualmente. Y podemos estar votando democráticamente aquello que nos está perjudicando, de tal manera que es fácil que se nos engañe todavía por parte de aquellos que son más astutos, más poderosos y que están intentando manipularnos. Es todavía muy posible. Hablo en términos muy generales. De tal manera que la democracia es algo que todavía está por descubrir, pero ya es. Se dice que se inventó en Grecia, pues hubo épocas muy antiguas de la raza atlante donde existía la democracia. Igual que hubo épocas donde había igualdad entre el hombre y la mujer. Igual que hubo épocas donde, así como ahora es el patriarcado, entonces era el matriarcado. Épocas donde tanto si era el hombre como la mujer la que dominaba, todo eso degeneró. Porque el alma encarna unas veces como hombre y otras veces como mujer. Y no es mejor ni el hombre ni la mujer. Es simplemente el alma, la evolución, lo que sea el cuerpo que tengamos, lo que determina. Por lo tanto, lo ideal, os lo imagináis, y estaréis de acuerdo, es integrar no solo hombres como mujeres, sino la parte masculina y femenina de cada uno de nosotros, y desarrollarlo. Ir comprendiendo eso, por consiguiente, comprender esa relación que tenemos que tener armónica y complementaria hombres y mujeres. Es a lo que nos dirigimos, pues lenta o rápidamente, no lo sé, según como se entienda. Esa es la evolución. A que no impere uno u otro, porque por la ley del péndulo ha existido este proceso a lo largo de la historia. De tal manera que hubo distintos momentos, se desarrolló la mente, hubo grupos, núcleos humanos, digamos, que desarrollaron la mente, el ingenio y por lo tanto el manejo de lo material de un modo muy especial. Todo esto ya es otra historia, pero son núcleos humanos, fueron núcleos humanos determinados y fueron estableciéndose unas bifurcaciones enormes, unos más dirigidos a una sensibilidad más artística, otros más técnica,
más comercial, más etcétera, etcétera. Es decir, según las características psicológicas, ya sabéis, humanas, como grupos se han ido decantando. Y los guías de la raza, dirigidos por lo que se llama el Manu, el ser que dirige los aspectos físicos raciales y también los cambios geológicos del planeta, ha ido a lo largo del tiempo consiguiendo emigraciones, por ejemplo, que fueran unos pueblos o grupos conectando, cambiando de lugar, conectando unos con otros, mezclándose entre sí, a veces separándose para desarrollar los rasgos raciales. Y esto es tan complejo que nadie sería capaz en estos momentos de hacer una organización, porque sabéis por los libros que la historia que nos cuentan hoy día es la historia de hace poco, 2000, 3, 4000 años, apenas, y conforme más hacia atrás, menos. Y luego se dice que era la prehistoria, pero es que estoy hablando de millones de años, con civilizaciones que surgieron, florecieron, luego se perdieron totalmente, luego otras que volvieron a aparecer. Es decir, que lo que nos cuentan hoy de historia, con todas sus lagunas y manipulaciones, es una ínfima parte de la historia larga de la humanidad a través de todas estas razas. Y en la raza Atlante, pues ya hemos dicho el otro día, o en algunos momentos, he llegado a decir que he hablado, hoy he nombrado el aspecto, digamos, gubernamental, por llamarlo de alguna manera, el aspecto directriz, el tipo de gobierno, que fue, digamos, de seres, de reyes o como queramos decir, incluso con lo que se llama la dinastía, con una herencia dinástica por herencia. Y eso todavía sabéis que existe, eso va a desaparecer, lo de que por herencia de ser hijo de quien sea, pues tenga que gobernar. Eso pues va desapareciendo, no sabemos lo que tardará desaparecer, pero eso es de aquella época. Y también unos seres poderosos, para bien o para mal, gobernando a las multitudes. Pero también es interesante saber que las religiones de la Lemuria y de la Atlántida eran una religión universal, muy primitiva, pero universal. Me explico, se adoraba a la divinidad en todas las cosas. Y se adoraba como... Esta era la tendencia, con todas las derivaciones posibles. Fijaos que lo que nos cuenta de las religiones, en estos momentos históricos, en esta historia que conocemos, es de unas religiones monoteístas, Occidente, y politeístas, de muchos dioses. Aunque cuando lo analizamos bien, las religiones orientales son también monoteístas, politeístas y monoteístas las dos. Y las occidentales, judaísmo, cristianismo y islamismo, que siguen una misma línea o trayectoria, son monoteístas, un solo Dios. Pero eso de Dios y dioses ha ocurrido en todas las épocas, tendencia en una dirección y en otra. Y en aquella época había no solo esto, sino una percepción de la divinidad en todas las cosas, algo que se ha perdido, pero que se recuperará en una octava superior de la espiral. Esta visión de la divinidad expresándose en todos los seres, no solo humanos, sino en todos los seres. Y luego, como expliqué en algún momento, el otro día también, la psicología era astral, psicología emocional. De tal manera que la percepción era básicamente psíquica. Ya en la charla anterior, si estuvisteis, hablé de un psiquismo inferior, astral, que por falta de evolución, porque la evolución era perderlo eso para ahora tener una percepción más material, más concreta, y luego recuperar el psiquismo superior, esa, por falta de evolución, ha dado lugar a las personas que tienen esa sensibilidad, como mediums, que se apoderan de ellas o las manejan como las entidades que están en otros planos sin saber qué es lo que están haciendo, esa mediunidad que os hablaba el otro día. Y todo ese manejo de energías astrales, que aunque curen enfermedades son solo los síntomas, pero no es el efecto. Eso es algo también que ha ocurrido. De tal manera que ha habido muchas cosas, ha habido grandes avances, desarrollos técnicos, grandes monumentos donde se adoraba a la divinidad y también muchas emigraciones. De tal manera que cuando se hizo la Atlántida ya había en América ya grandes civilizaciones de los lemures. Cuando se unieron lemures y los atlantes nació una civilización que se llama maya, de los mayas, que es antiquísima, ya muy antigua de la Atlántida. Y de los mayas
aunque los mayas hoy día, cuando se habla de ellos históricamente, se sitúan en México, en la península de Yucatán, etc., era mucho más extensa. De tal manera que incluso podríamos decir que incluso nosotros somos descendientes de los mayas. Y los mayas, no hablo de los mayas que nos habla la historia, que es la degeneración, ¿no? Con los sacrificios de sangre, todo eso es como las degeneraciones de todas las civilizaciones, llegaron a un desarrollo espiritual y técnico muy avanzado. De eso ya hablaré el curso próximo en alguna charla. Una de las escrituras más destacadas de la humanidad es el Popol Vuh, que habla también simbólicamente de muchas de estas cosas. Ya le dedicaremos una charla. Y entonces los mayas fueron estableciéndose por América, de tal manera que América Central, sobre todo, y parte del sur, es Atlante. Y cuando estaba el continente Atlante, y cuando se hundió, pues también. De tal manera que restos en América del Norte son los pieles rojas, por el color de la piel roja. Y otros fueron hacia el sur, estableciéndose en lugares de Sudamérica, Perú, etcétera, etcétera. Pero esto es amplísimo. Esto es cuando las personas tienen interés y van, digamos, con los datos que hay, enterándose de la procedencia de unos sitios y de otros. Y esto a veces nos puede explicar muchas cosas y restos del pasado. No restos, que muchas veces la imaginación humana desbordante pues dice, esto era tal, esto cual, esto eran los extraterrestres que hicieron esto, lo otro. Y no se dan cuenta que los antiguos construían pues determinados monumentos y determinados elementos simbólicos, ¿verdad? Elementos simbólicos. Y que no era lo que a veces la imaginación humana dice. Algunos de estos seres de gran estatura fueron reflejados en las estatuas de la isla de Pascua. Estatuas de la isla de Pascua se dice que eran, digamos, imágenes escultóricas de algunas de estas razas, de la raza lemur o de la raza atlante. Lo estamos hablando de hace muchísimo tiempo, porque la isla de Pascua es un resto de la raza lemur, cuando se hundió. Está, ¿sabéis?, al oeste de América del Sur, en el Océano Pacífico. De tal manera que también las Islas Canarias, igual que las Azores, son restos de la Atlántida, cuando se hundió. Cuando se hunde un continente, las montañas más altas luego pueden quedar como islas. De tal manera que incluso hay restos que todavía no se han descubierto que producen perturbaciones electromagnéticas en el ambiente. Y eso, a veces pues las personas que saben pues no son perturbaciones energéticas en el ambiente, debido a determinadas partes de esta civilización que se hundió. Esas perturbaciones a veces han producido pues desastres, desapariciones de barcos, aviones, etcétera, etcétera. ¿Sabéis a qué me estoy refiriendo? Triángulo de las Bermudas. Eso, exactamente. Todo eso viene del Atlántico. Y luego cada perturbaciones que hay por la zona de aquí, cerca de África y todo eso, perturbaciones que se produce de tipo magnético es por determinadas. De tal manera que se dice que en un futuro descubriremos cosas de esta civilización de la Atlántida. Ya un vidente como fue Julio Verne, ya sabéis, si habéis leído algunas de sus obras, 20.000 leguas de viaje submarino, también en un viaje por el mar ven restos, etc. Y aunque no sea de la Atlántida, se han ido descubriendo restos en el océano de grandes murallas y grandes construcciones. Por cierto, esas murallas que a veces se ven en determinados lugares, las construían en aquellas épocas para defenderse de los animales y de los enemigos. Tenían que construir las determinadas murallas para ir defendiéndose. Y esos monumentos que también vemos alineados en forma de círculo, etc. Las figuras de Nazca. No, ahora me estaba pensando Stonehenge, todo eso tiene que ver con la adoración al sol. Y también para simbolizar cosas que podían percibir. Y muchos menhires que se construían en el pasado eran agujas de acupuntura para canalizar las energías del planeta, pues había más que ahora, y poder producir efectos energéticos. De tal manera que hay muchos menhires. ¿Sabéis lo que son menhires? Esas piedras
verticales. Son como puntos, agujas de acupuntura para regular las energías telúricas del planeta. Y así muchas cosas que hoy día no se explican o se especula sobre esto u otro, tienen su origen en ese pasado remoto. Quizá esto no sea lo más importante, pero a veces resulta curioso. Igual que mucha serie de esos símbolos que dicen de América eran símbolos. Símbolos. Hay un símbolo muy grande que es el símbolo del árbol de la vida, los más gigantescos. De tal manera que hay muchas cosas curiosas, otras que parece que nos llamen más la atención, pero que no son las más importantes. Lo importante es que hemos evolucionado, aunque en algunos aspectos estamos como entonces. Si nos dejamos manipular, pues ahí nos dejamos manipular por los poderosos que nos engañan y que nos llevan para aquí, para allá, y no tenemos esa capacidad que tenemos que desarrollar de discernimiento, que es elegir con nuestra mente lo adecuado, saber distinguir el bien del mal, lo correcto del incorrecto, lo verdadero de lo falso. Eso es discernir. Es porque todavía está pesando en nosotros la losa de la astralidad atlante, y esa energía que está todavía de tipo astral manipulando a muchas personas es porque todavía no ha desaparecido, porque se solapa todo. Estamos en la raza aria, llevamos miles de años, pero todavía estamos con restos. Todo esto se irá con el tiempo desapareciendo muchas de estas cosas, de tal manera que se va avanzando, igual que aquellos animales antidiluvianos tan gigantescos que desde la ingenuidad se dice vino un meteorito y acabó con los dinosaurios. Todo eso es infantil. Tenían que desaparecer como fuera que desaparecieran, porque no podían estar. Imaginaos ahora. Eso es de las películas, pero ahora no podíamos estar con dinosaurios por ahí tan gigantescos. Los animales han tenido que ir decreciendo y adaptándose, igual que nosotros hemos ido decreciendo. Por cierto, no sé si habéis visto... Eso debe ser restos de gigantes que se han encontrado. Yo tengo fotografías. Bueno, cosas de esas que circulan por internet, esqueletos de gigantes que se han descubierto. De tal manera que, aunque gran parte de la Lemuria desaparecieron bajo el agua, pero siempre, como han ido de un sitio a otro, existen. De tal manera que no es un mito eso de los gigantes que nos habla la Biblia. Existen gigantes. ¿El Yeti? No, eso es otra cosa. El Yeti no son humanos, son devas, que protegen el Shambhala en el desierto de Godi y en determinados lugares. ¿El Yeti? Sí. Los Yetis son devas, que adoptan apariencias para desviar a los viajeros del camino si se están acercando a determinados puntos. Y de ahí ha salido el mito del Yeti. Pero eso es distinto. Yo me refería a restos de gigantes que han quedado, igual que han quedado restos de estos monumentos. De tal manera que cuando sabes que esto es cierto, pasa es que no va a salir ahí en la televisión todos los días, como tantas cosas que se conocen pero que no aparecen en los medios de comunicación. No sabes, los medios de comunicación sabéis. Está jugando España, pues. ¿Y dónde encontramos ¿En Brasil? Sí. ¿Queréis por favor dar la luz de esta de aquí? No, esa no. No, esta de aquí. Sí, lo de abajo. ¿Dónde han encontrado esos restos? El cuarto milenio, un día salió Rafa que hay unas personas, pero que no las conoce nadie, que son los que dicen, bueno, el atentado de las torres, cuando tiene que haber guerra, cuando tiene que haber... No sé, fue también un poco degradante, no sé cómo explicarte, que una persona como Iker, este señor que presenta Cuarto Milenio, llegara a... Y te lo digo por el Yeti porque... Es que no veo, sé que he visto en algún momento, pero sí, no me interesan esos programas, igual que en ciertas revistas, porque
se mezcla todo, se deforma, hay mucho, y con todo respeto al que lo hacen, revistas y programas que se han hecho en televisión que han tenido su doble cara, ¿no? Algunas cosas han aportado una visión de cosas novedosas, pero está todo entremezclado. No hay ningún programa, ningún medio de comunicación que yo sepa, o revistas que tengan los que lo llevan una visión interna para poder discernir una cosa de la otra. Entonces no puedo juzgar lo que dices porque no lo he visto y no sé a qué se estaba refiriendo, ¿sabes? No estoy muy al tanto ahora de lo que se está haciendo por ahí en los medios de comunicación, no sé. Claro, yo sabiendo lo que Claro, para los poder oídos, decir, mira, pues con más datos puede decir, pues esto, lo otro, pero no lo sé, no sabría decirte. ¿Qué queréis preguntar? Estamos ya en el turno de preguntas. Sí, vale, sí, claro, me he pasado de tiempo, pero... Tenía dos que podían ser complementarias, es que cabe el tiempo. Una, has citado que en la época de la Atlántida hay una especie de involución. De involución. Hay una especie de involución. Sí, bueno, sí, yo expresaría No, evolución y involución, sí, subida y bajada, sí, como en todas las épocas. sí, inclusive antes, o sea, cuando dices que el ser humano no se adapta cuando llegan esas mentes superiores y vuelve para atrás al mono, ahí has expresado también una... Es una rama de la evolución humana, una rama, no sí, la una general, rama, sí, no toda que se separó. Y exacto, esa rama, en lugar de evolucionar como ha sido el resto, sí, se quedó involucionando en lo que se llaman los monos, sí, que rechazas. aunque sean parecidos en algunas formas, pero la distancia a nivel de inteligencia es enorme, porque no tienen este alma que Sí. nos individualiza, ¿verdad? En este sentido, sí que estas formas de los monos, bueno, a lo mejor ibas a preguntar otra cosa, pero breve, esto sí que adquirirá la individualización humana en el futuro. En un futuro todavía falta de tiempo, serán los primeros animales que adquirirán la individualización humana. Pero ha sido algo que se ha distanciado, aunque sean parecidos en forma, en el fondo, al carecer de este alma que impulsa individual la evolución humana, pues no han ido evolucionando. Sí, no sé. No, la pregunta mía era si todas las civilizaciones has empezado a decir que tienen un momento de mucho desarrollo, Sí. luego de mucha decadencia y luego parece ser que dentro de toda la evolución espiritual el logos, es decir, que empiezan, se desarrollan y es necesario que terminen todas las razas y las culturas para pasar a otro nivel espiritual con otra raza distinta, ¿no? Sí. Pero Por ejemplo, la cuando se hundió la Atlántida, sí, fue como un vacío y Sí. luego empezó. Cuando se habla de la prehistoria, es esa zona parcial del planeta donde tras la pérdida de eso se empieza una zona. Pero esto solo es zonas. Otras zonas del planeta continuaba la evolución. Es decir, que lo que nos dicen los libros de historia de la prehistoria y que de repente, bueno, luego vinieron de repente las civilizaciones, no tiene pies ni cabeza, porque el proceso es mucho más largo y mucho más progresivo. Por lo tanto, habla de una parte, una parcela de la Tierra, de algo que se pierde, porque se degenera y luego se vuelve a empezar, pero hay otra parte que continúa. no se empieza desde cero. No, desde cero no. La humanidad va avanzando y ahora has dicho al final, yo he entendido que la manera de avanzar, de seguir avanzando ahora en el momento en que estamos, Sí. hacia la nueva era, es desarrollar la capacidad de discernimiento, Sí. puesto que ya hemos el cuerpo físico y Dicho luego la de mente, la intuición. ahora es la intuición. La intuición. La mente también, porque si la mente no está desarrollada, la intuición no tiene anclaje. Mente, La mente discernimiento concreta, e intuición. La mente concreta se va educando, ¿no? Nos la vamos educando o nos vamos autoeducando. La educación actualmente es de la mente concreta. No sé si habrá alguna escuela en el mundo que desarrolle la intuición. A nivel individual o parcial puede que sí, pero la educación, tú eres así o así, la educadora, es de la mente concreta y eso es necesario. Y cuando la mente concreta está educada, que no quiere decir cargada de datos, educada, agilizada,
y consigues mantenerla de vez en cuando en silencio, entonces la intuición, que no hay que construir, se expresa. Pero como nos cargamos demasiado con datos, como ha sido la educación muy memorística, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Se ha cargado de datos, algunos comprendidos, muchos no. Entonces, la intuición no desciende. Y por lo tanto, la creatividad con mayúscula, que es intuición, y por consiguiente discernimiento mental, no se expresa como podría expresarse o como debería expresarse. Eso es lo que iremos desarrollando poco a poco, reduciendo la memoria, los datos inútiles, ya están los aparatitos para utilizarlos como memoria cada vez más rápida, y dejar la mente cada vez más vacía o más disponible para desarrollar la intuición. A base de que, genéricamente hablando, meditación. Pero no penséis meditación, cerrar los ojos, sino vivir atentos, cada vez más atentos, con ejercicios o sin ejercicios, atentos, despiertos, despertando. Entonces la mente se queda en silencio, no trabaja, y se queda como un embudo, ¿ves? Está simbolizado en el grial, la mente, una copa, y entonces la intuición desciende y se expresa. Ese es el reto futuro, dure lo que dure, que se va haciendo parcialmente, pero que se tiene que generalizar. Por lo tanto, la disciplina mental, sí. Mucha gente del planeta necesita controlar las emociones con una disciplina mental. Pero hay otro sector que esa disciplina ya la tiene de vidas anteriores. Entonces ya, a lo mejor una temporada no está mal, pero ya está preparada para no tener que pasar por disciplina física, emocional y mental. Un mínimo sí, y estar educado, pero estar ya preparada, mucha gente, no sé cuántos, cada vez más, para desarrollar la intuición, sin necesidad de lo que llamamos disciplina, que es vencer resistencia física, emocional y mental. Hatha Bhakti Raga. Ahí hay que hacer un esfuerzo para vencer la resistencia del físico, del emocional y del mental. De tal manera que algunos seres avanzados también en épocas anteriores encarnaron como místicos y llegaron muy lejos. Lo que pasa es que también utilizaron las disciplinas y las disciplinas para controlar el cuerpo físico y mental. Otra cosa es aquella época. No vamos a entrar ahora en juzgar. Ya el año que viene ya hablaré de la mística en sentido profundo, que quiero dedicar algunas charlas a Juan de la Cruz y a Santa Teresa también, porque hablaban de uno y del otro, ¿verdad? Sí. No son los únicos, pero místicos. Pero ellos, si sabéis algo, también utilizaban disciplinas. Pero eso era en esa vida. Luego no sabemos, en las vidas siguientes, pues lo que habrán desarrollado. Pero a veces en la evolución hay como unas vidas con un desarrollo más en un aspecto físico o místico, ¿eh? Pero todo eso es camino para abrirse a una dimensión más mental, conectada con lo intuitivo. El místico conecta con planos superiores y de otras dimensiones, pero no tiene un control de lo que está conectando. Lo ideal es saber con qué conectas y poder manejarlo a voluntad. Saber qué es la intuición y saber que lo que estás recibiendo es una intuición creativa. Estás siendo creador. Creador no me refiero de aparatos solo, sino creativo en todas las cosas de la vida. En síntesis, preparar la mente no cargándola más, sino con, vamos a llamarle, con la sencillez, con la naturalidad. Sencillez no es superficialidad, ¿eh? Puede ser muy profundo de un modo sencillo. Eso nos lo han dicho los grandes seres. Sencillez de la mente, ser como niños, decía Jesús, etcétera, etcétera. Control de la mente para que la intuición descienda. Y ese es el reto que irá aumentando. Eso es un proceso del futuro, pero que se ha ido adelantando a esto. Como veis, hay un solapamiento. Hay mucha gente en el planeta instintiva que necesita desarrollar la mente. Hay mucha gente mental o intelectual que necesita desarrollar la intuición. Es decir, que está solapado. Esto es importante verlo, no como discriminación,
igual que en una escuela, no sé si estás de acuerdo, cada niño es un caso. Hay cosas que no hay más remedio que hacerlas, pero la verdadera educación hace tener en cuenta cada caso como una psicología distinta y personalizada, no profesor por alumno, en ese sentido. Y entonces no vale el mismo ritmo, la misma velocidad de aprendizaje. Puede, igual que en los hijos de los mismos padres, pueden ser psicologías muy diferentes y no se puede tratar igual. Y por lo tanto, lo de tratar igual, lo de no tratar igual no es discriminación, supongo que me estáis entendiendo, es discernimiento de qué es lo que necesita cada persona. Y lo mismo en la humanidad. Por eso decía antes que yo no sabría a lo mejor distinguir, pero hay personas que ya bastante es que trabajen el cuerpo físico y lo vayan controlando. Otras, pues la parte emocional. El Bhakti Yoga es un yoga que, aunque se asocia a Oriente, está en todas partes, porque las religiones utilizan también las occidentales Bhakti Yogas, los cánticos, los mantras, las liturgias, la adoración, la devoción de las religiones como Bhakti Yoga. El yoga mental, el Raya Yoga, pues ya es el desarrollo de la inteligencia, de control de la mente, y la mente ha de controlar los instintos y las emociones. Aunque se solapa y a lo mejor puede parecer un lío, pero hemos de saber distinguir, discernir y descubrir cada uno cuál es nuestra vía evolutiva, nuestro yoga, nuestra meditación personal y intransferible de cada ser humano. Es inevitable hacer cosas generales en conjunto, ¿verdad? No hay más remedio. Pero cuando vas ahondando, si sigues cosas estandarizadas, entonces entras en la conciencia de rebaño. ¿Me explico? De seguir unas mismas líneas directrices como otro grupo de personas. Y los rebaños hay que superarlos, como se dice en el Quijote, ¿verdad? Hay que trascender la conciencia de rebaño. En este sentido, pues hay que desarrollar la línea evolutiva, se puede decir de muchas maneras, personalizada y descubriendo, lo cual no quita que todos necesitamos cosas generales en común. En síntesis, desarrollar la mente, pero no para cargarla más de más datos y conocimientos, etcétera, sino disponible para que la creatividad, la intuición, que es la esencia de la creatividad, se exprese en la mente como vehículo de expresión, porque una mente cargada, intelectual, hoy se valoran los intelectuales, ¿verdad? Estas personas que aparecen en los medios de comunicación, que saben un montón de muchas cosas, pero os habéis dado cuenta, con todo respeto, de que, no sé si todos o muchos de ellos, que dejan mucho que desear a nivel humano. Uno puede ser muy sabio en unas cosas, pero un desastre en otras. ¿Os dais cuenta de esas diferencias? Sí, claro. Y hay gente que no tiene cultura, muy sencilla, pero tiene un corazón rebosante, una sensibilidad hacia lo humano, y está ahí para ser útil y contribuir a la buena marcha de la humanidad, a través del servicio, y de una forma sencilla. Entonces, una mente sencilla es más receptora de esa cantidad de cosas maravillosas que están ahí, que están muy por encima de todos los conocimientos intelectuales que hemos adquirido o que podríamos adquirir, en sentido horizontal, pero lo que hablo es verticalidad. No sé si me explico. ¿Querías preguntar algo más sobre esto? Sí. Rafa, Sí, sí. ¿ha terminado? Las pirámides no son de ninguna cultura de ese. Las pirámides son de varias culturas, porque la unión que existía en el pasado, esa unificación, fue bifurcándose. Y ahora, en los últimos tiempos de la historia, hemos tenido esa separación. Pero por poco que investiguemos, vemos una cantidad de cosas, pirámides en América, aunque no sean idénticas, similares a las de Egipto, y muchos más elementos que están en distintos lugares del planeta. Lo cual nos indica que en el pasado había algo que estaba relacionado, unido. Y luego pues empezaron esa separatividad, esa separación, que es lo que hace, y en la Atlántida la separatividad es lo que destruyó. Y la separatividad nos destruye.
En Atlántida había nacionalismos. Lo que se llama normalmente los nacionalismos es una forma de destruir, de involucionar, de separatividad, de romper la evolución que tiende hacia la unidad, más allá de las fronteras. Podemos tener distinta cara, color, vestir diferentes, hablar distinta, pero podemos estar unidos. Si entendéis esto, que sí, os daréis cuenta que hay cosas, pero muchas que sobran, que podemos estar unidos por algo en común. Esa es la evolución que se ha intentado siempre dentro de lo disponible y que cada vez tiene que ir mayor. No sé lo que tardarán las fronteras en desaparecer, pero la tendencia es a que desaparezcan. Que se vaya agrupando los pueblos o naciones unos con otros, pero la magia negra está rompiendo y produciendo separatividades, sea en Europa o en otros sitios, ¿verdad? Separativo. Donde está la separatividad, esto separado, yo superior a esto, yo lo mío, el tuyo, tú, yo, todo esto es la magia negra, o los que no les interesa que evolucione la humanidad. ¿Y cómo se descubre cada uno el yoga que tiene que...? Cada persona, ¿cómo descubre el yoga que tiene que hacer? Con atención, que ya es el máximo de los yogas. Vivir atentos el presente, observándose a sí mismo, igual que observando todo lo de fuera, porque la atención no solo es hacia afuera, es hacia adentro. Cuando no solo Vicente, Krishnamurti también, a su manera, aunque no utilizó estos términos, introdujo el Agni Yoga, Krishnamurti por un lado, Matrimonio Roerich por otro lado, Vicente Anglada por otro lado, aunque no se le llame así, Antonio Blay, pues, en sus aspectos, en determinados aspectos, aunque no se hable de Agni Yoga, aquellos que están hablando de vivir por encima de la mente, Eckhart Tolle, por ejemplo, en los últimos tiempos, ¿verdad?, habla más que de disciplinas, pues estar por encima de la mente, ¿no? Todo se reduce a la atención. Entonces esa atención nos va indicando, pues, más que un yoga, la peculiaridad. No puedo decir la peculiaridad, decir voy a hacer Hatha Yoga. Eso no, el que necesita Hatha Yoga no tiene capacidad de discernirlo en general, porque es un estado más inferior. Me refiero a Hatha Yoga como vehículo de evolución. Otra cosa es como haces el gimnasio o el deporte para favorecer un desarrollo suave del cuerpo físico. Es decir, yo también practiqué Hatha Yoga hace años, durante una temporada. No sé si eso fue un retraso o qué, pero bueno, también en cierto modo muy bien. Igual que cuando era jovencito, pues también tenía, sin que nadie me condicionara, pues una ráfaga de religiosidad, ¿no? de la religión en concreta, sin que nadie me condicionara. Pero son como partes de la recapitulación del pasado, que pasas una temporada, pero eso ya lo dejas y vas evolucionando y lo trasciendes. Pero ojo, cuando digo yogas, una cosa son los yogas suaves, esos que se hacen sin manipulación, que puede unas personas necesitarlas, igual que hacer gimnasia o hacer deporte. No todo el mundo necesita hacer deporte, aunque el cuerpo necesita cierto movimiento, cierta agilidad. Por lo tanto, eso es una cosa. Pero al llegar a algo que más que un nombre, una etiqueta, ¿qué vía evolutiva utilizamos cada uno? Eso es importante. Es decir, ¿qué meditación, por decir alguna? Hay infinitas meditaciones, ¿verdad? ¿Qué meditación hacer? Pues a lo mejor descubres que ninguna. Que estar atento ya es meditar. Pero esto no quita que podamos necesitar el tiempo que cada uno considere, sin que nadie te lo diga, meditar con los ojos cerrados en alguna línea determinada. Meditar. Yoga. Estoy ahora generalizando todo lo mismo.